Hemos iniciado esta serie de reuniones o de enseñanzas con el objetivo de que cada uno de nosotros pueda tener un panorama completo de la Biblia y no cometamos un error que suele ser muy frecuente y muy dañino. Voy a tratar de ilustrarlo con un ejemplo. Si a nosotros nos dieran 3 piezas de un rompecabezas, ven que a la gente le gusta jugar rompecabezas, armarlos, y hay rompecabezas de 1000 piezas y hasta de 10,000 piezas, y a la gente le gusta mucho. Bueno, imaginemos un rompecabezas, no importa el tamaño. Si nos dieran una piececita que tiene algo verde, y después nos dieran una piececita que pareciera tener algo que se parece como a un tigre, o a algún león, o algún felino, y después nos dieran otra que tiene más o menos apariencia, no sé, como de rama de árbol. Entonces tenemos algo verde, algo café y algo felino. Bueno, cada uno empezaría a sacar sus conclusiones. Diría alguien, seguramente este es el zoológico, porque hay árboles y además hay animales y además hay verde y grama. Y otro podría decir, pues yo pienso que es la sala de mi casa, parece como el arbolito de Navidad, y lo verde parece el sillón, y el otro no parece tigre, parece gato de mi mamá. Bueno, todos sin duda tendríamos una idea diferente, y a lo mejor cuando se arma el rompecabezas no tenemos ninguna razón. Mi ilustración es muy pobre, pero me va a ayudar mucho. Eso es lo que hacen las personas creyentes cuando no conocen la plenitud de la Biblia. Entonces resulta que toman una pieza y logran eso tan malo que dice que cualquier cosa puede ser probada con la Biblia. Por supuesto, con la Biblia si se saca de contexto. Estamos tratando en estas noches de ilustrar el panorama bíblico. Yo les hacía saber a ustedes que los estudiosos, los teólogos, los maestros han intentado esto de muchas maneras distintas. Mañana, por ejemplo, vamos a ver 2 de ellas. Mañana a las 10 de la mañana, cuando nos reunamos, vamos a ver el tema de los templos, la línea conductora o el hilo conductor de los templos. También vamos a ver el de los pactos. Pero nosotros en estas noches hemos escogido uno de ellos que me parece muy acertado, que es el del reino. Entonces dividimos la Biblia, bueno, eso no fuimos nosotros, la Biblia está dividida en 2 grandes partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Nosotros hicimos una subdivisión del Antiguo Testamento en 5 expresiones del reino y el Nuevo Testamento en 3 expresiones del reino. Entonces, tomamos el primer capítulo de la Biblia y el segundo y el principio del segundo y hablamos del reino como Dios lo diseñó. A esto le podemos llamar el diseño divino o le podemos llamar el reino original, como ustedes gusten. Pero estamos hablando del diseño de Dios, de lo primario, de lo original. Y luego, por supuesto, llegamos nosotros al momento de la caída. Entonces hablamos de una segunda expresión del reino y le llamamos el reino caído o el reino destruido. Entra el pecado y el pecado destruye, arruina, me parece que la mejor palabra es destruye, la relación. Había una relación íntima entre Dios y el ser humano. Había una relación perfecta. Fíjense ustedes lo que voy a decir. La relación vertical era perfecta. Y a raíz de la relación vertical perfecta, la relación horizontal perfecta, la relación entre el hombre y la mujer perfecta, la relación entre el hombre y la creación perfecta. Oigan lo que voy a decir. Dios le dijo, aquí yo he creado a los animales y te van a servir y te van a respetar. Y yo he creado todas estas cosas para ti. Y he creado los árboles, y he creado las plantas, y he creado los mares, y he creado los peces de los mares, y he creado las aves de los cielos. Todo para ti.
Todo estaba sujeto a Dios, por supuesto, y por ende sujeto al ser creado, al ser humano, porque Dios lo había diseñado de esa forma. Entonces, como la relación vertical estaba perfecta, todas las demás relaciones estaban perfectas. Cuando vino la caída por causa de la desobediencia, por causa de la rebelión, perdónenme que insista y repita tanto, pero es muy bueno para todos nosotros, al venir la expresión de una segunda voluntad, que no hay dos voluntades, ¿verdad? Porque creador solo hay uno y su reino solo es uno. Entonces la segunda expresión no la llamamos voluntad, la llamamos rebelión. Como hubo esa rebelión, entonces entra la desobediencia y por ende entra la maldición. Bueno, esto creo que ya lo hemos ido nosotros viendo. ¿Cómo reacciona Dios? Perdónenme, primero voy a decir cómo reacciona el hombre. El hombre inmediatamente siente vergüenza, siente culpa. El ser humano se percata inmediatamente de que hizo algo que no está bien porque desobedeció a Dios. Tenemos que verlo en detalle. Hay muchísimas aristas en esta expresión de la caída y las vamos a ver en detalle. Pero por el momento déjenme decir, el hombre siente culpa, siente vergüenza, se entera que está desnudo, luego se esconde y Dios, y aquí hay algo pero muy hermoso, y Dios Todopoderoso lo busca y Dios lo llama. Y el hombre le dice, sí, aquí estamos, solo que estamos desnudos, entonces tuvimos vergüenza. Entonces Dios inmediatamente se da cuenta. ¿Y qué es lo que pasa? Ustedes lo leyeron, dice, comiste del árbol que dije que no habías de comer. Comiste del árbol del conocimiento del bien y del mal, del cual te dije que si comieres de él morirías. Y entonces el hombre dice, sí, la mujer que me diste me dio. Pero es muy interesante aquí, porque Dios llama al hombre. No nos parece a nosotros, pregunto, ¿no le parece a usted curioso que Dios lo llamara? Dios dice, está paseando al aire de la tarde. Otra versión dice al aire del día. Entonces Dios está paseándose por el jardín, por su creación, por el paraíso, donde Él puso el sello de su creación, que era el ser humano. Y sin embargo, cuando no lo ve, dice, le llama. No hay necesidad de llamarlo, salvo que hasta el día de hoy el Señor sigue llamando al ser humano. Hasta el día de hoy, Dios Todopoderoso llama al que está perdido. Y el que está perdido muchas veces se esconde, sea por culpa, sea por el pecado, la concupiscencia, pero se esconde. Y Dios, en una misericordia infinita, dice la palabra, que aún retrasa sus planes, pero que está esperando que todos procedan al arrepentimiento. Bueno, cuando se da la caída y esa relación vertical se daña, entonces se daña la relación horizontal. ¿Cuál es la consecuencia para Eva o para la mujer? Dice la palabra, ustedes se recuerdan, dice la palabra que ahora tendrá con dolor a sus hijos. Y también dice, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Este es un pasaje interesantísimo, con inmensas y profundísimas consecuencias, porque son dos partes de la maldición: los dolores para dar a luz, y número dos, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Yo no puedo entrar hoy ahí, pero voy a adelantarles. Esto es muy interesante. ¿Qué tipo de deseo está hablando? Porque estos deseos a partir de la caída ya tienen que ver con la concupiscencia. Nos da una luz Génesis capítulo 4 versículo 7. Nos da una luz cuando vuelve a usar la palabra deseo Dios. Y ahora la usa con respecto al problema de Caín y Abel. Y entonces se acuerdan que estaba decaído el semblante de Caín. Entonces le dice, ¿por qué está decaído tu semblante? El pecado está a la puerta y te desea, dice, pero tú podrás dominarlo. Es la segunda vez que sale la palabra deseo. Entonces ese deseo es del pecado contra el ser humano. Así dice, lo vamos a leer con detalle porque es muy peculiar, incluso la gramática, la sintaxis, es maravillosa la Biblia. Y entonces nos vuelve a hablar de ese deseo. Hay un deseo ahí pecaminoso que proviene, por supuesto, de la caída de la concupiscencia. Pero fíjense en otra cosa. ¿Cuál es otra consecuencia? Otra consecuencia dice, ahora vas a trabajar y con el sudor de tu frente
vas a tener que trabajar. Y la tierra te producirá cardos y espinos. Bueno, piénsenlo de otra manera, un instante. Quiere decir que nació enemistad entre la creación y Adán. Así como se dañó la relación vertical, se dañaron las demás relaciones. Él tenía una relación con la tierra, con los árboles, con las plantas, con los animales, con todo lo que Dios le había dado. Tenía una relación de señorío, tenía una relación de dominio, tenía una relación de autoridad, tenía una relación íntima, y hasta eso se dañó. Y la tierra, incluyendo a los animales, a todos los animales creados, pero aún la tierra hasta el día de hoy ya no es su amiga, es su enemiga, y le produce cardos y espinos, y él tiene que sujetarla y trabajarla y limpiarla y sembrarla, cosas que no habían antes de la caída. Pero bueno, me emociono y me profundizo en lugar de estar haciendo mi recapitulación. Entonces, hablamos del reino original o el diseño divino, hablamos del reino destruido o reino caído, como le querramos llamar, y luego, inmediatamente, ¿qué hace Dios en su misericordia y en su amor? Desde Génesis 3:15, Génesis 12:1, Génesis 17:1, Dios promete al hombre. Entonces hablamos del reino prometido. Dios hace su pacto con el ser humano, en este caso hace su pacto con Noé, hace su pacto con Abraham, que se llamaba Abraham por supuesto, etcétera, y las promesas. A eso le llamamos entonces el reino prometido. Luego tenemos nosotros el reino parcial. Y acá, yo les hablaba, llegamos de Moisés y entonces Josué, y hablamos también de David y hablamos de Salomón, y el esplendor posiblemente se da con Salomón. Paralelamente, mañana vamos a ver, están los templos. Está el templo que es el jardín, luego vamos a ver el templo que es el ser humano, después vamos a ver el tabernáculo de Moisés, después vamos a ver el tabernáculo de David. Aquí veríamos el templo de Salomón. Quizás es el momento de esplendor del reino. Pero, como lo decíamos, el reino se parte en dos después de la muerte del rey Salomón, Judea y Samaria, y eventualmente los dos, por causa del pecado y de la desobediencia y de la rebelión, van a ser sujetos de la maldición y del exilio. ¿Qué pasa a continuación? A continuación vemos el reino profetizado. Dios levanta a los profetas para que los profetas le anuncien a Israel lo que habrá de venir. Todo el reino original, el caído, el prometido, el profetizado, todo apunta a una sola persona, al Señor Jesucristo. Podemos aseverar que el Antiguo Testamento, en realidad toda la Biblia, es o constituye el plan de Dios, el plan de la salvación, el plan que se llama Jesucristo. Jesucristo va a ser la plenitud, el todo en todos. Entonces, vemos nosotros ese diseño divino, el reino perdido, el reino prometido, el reino parcial. Hacía yo hincapié que fue parcial porque siempre estuvo el pecado. Ahí se manifiesta como idolatría. Es muy importante entender que la idolatría o la esencia de la idolatría es la falta de reconocimiento de que existe una sola voluntad. Es un insulto tremendo el ponerse a adorar a otros dioses o a otras cosas cuando solo existe un creador y un rey de la creación. Entonces, por eso la idolatría es tan fuerte, más bien la reacción de Dios a la idolatría es tan fuerte en el Antiguo Testamento y es un modelo para nosotros en el Nuevo Testamento. Luego pasamos al Nuevo Testamento y le llamamos la manifestación del reino, el reino manifiesto, o me parece que también le llamamos el reino presente. ¿Qué quiere decir? Bueno, se presentó el momento. Jesucristo, en el Evangelio según San Marcos, capítulo número 1, dice: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Entonces, ahí, 400 años después de los últimos profetas, de Malaquías, 400 años después tenemos nosotros la manifestación. El reino ahora se manifiesta. Lo que el símbolo del día de reposo, el símbolo del tabernáculo con el lugar santo, atrio, lugar santo y lugar santísimo, el símbolo del tabernáculo de David, el símbolo del templo de Salomón, el símbolo de lo que hablaron los profetas, ahora se manifiesta. Dios en la tierra, el reino manifiesto.
Cristo viene a la tierra. El Señor Jesucristo toma forma humana y forma de hombre, siendo Dios, y nos manifiesta el reino de Dios. Ahí se van a cruzar, va a haber un traslape con dos expresiones que usamos: el reino manifiesto y el reino proclamado. ¿Por qué hay un traslape? Porque el que comienza a proclamar el reino es el Señor Jesucristo. Pero luego del Señor Jesucristo y de su ascensión a los cielos, entonces vemos a la iglesia. Ahí es lo que nosotros conocemos como el libro de Hechos de los Apóstoles, las cartas. Vemos a la iglesia del Señor Jesucristo proclamando el reino. Entonces a esta etapa la llamamos el reino proclamado. Por supuesto, hay que hacer un gran hincapié, y lo vamos a hacer en su momento, en lo que ya expusimos: el Señor Jesucristo, que tiene todo el poder, que tiene toda la gloria, que es Dios, que es el Verbo, que es el Hijo de Dios, etcétera, escoge salvar a la humanidad de la manera más inesperada para el ser humano. No inesperada en el sentido que había sido totalmente profetizada, pero tan inesperada en el pensamiento humano que todos los, no solo fariseos, todos los estudiosos de la ley no podían creerlo. Estaban esperando a un Dios glorioso, no a alguien que fuera a la cruz. No se les ocurría, porque la palabra dice: maldito el que es colgado en un madero. Entonces era muy grande. A veces cometemos unos juicios muy, muy ridículos y muy impulsivos, imprudentes, cuando nosotros decimos: ¿y cómo no se dieron cuenta? No sé cómo hubiéramos reaccionado nosotros, porque era en realidad algo muy distinto de lo que esperaban. Sin embargo, el Señor Jesucristo cumplió todas las profecías. Bueno, fue a la cruz, que para nosotros es el momento vital, el sacrificio, y por supuesto de él proviene la salvación. Y luego entonces pasamos, como les decía, del reino presente o manifiesto al reino proclamado, predicado, y al reino, y en la parte final de la Biblia, que encontramos el reino en su plenitud, el reino perfeccionado, perfecto, es decir, vuelta en el círculo al principio. ¿Qué principio? Al diseño original. Bueno, nosotros tenemos que pasar a nuestra segunda parte, que es el reino destruido. Hicimos un desvío quizás, que a mí me pareció maravilloso, espero que a ustedes también, en el sentido de mostrar ese sello del pacto de Dios, esa muestra, ese tipo, ese símbolo, esa maravilla que nos habla de Cristo, que es el día de reposo. Entonces, hicimos un tiempo para poder abrir las escrituras con respecto a ese tema. Pero antes de que yo pase a la segunda subdivisión, que es el reino caído o el reino destruido, hay una pregunta de tremenda importancia a la cual yo necesito dedicarle, debiéramos dedicarle una semana, pero por lo menos le tenemos que dedicar el día de hoy para exponerlo. Ustedes se dan cuenta que la Biblia dice, si quieren venir conmigo a Génesis capítulo 1, si quieren venir conmigo, por favor, voy a estar en el capítulo número 3, capítulo número 3, verso 1, y dice así: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente. Miren, Eva respondió verdaderamente correctamente. Escuchen ustedes. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no morirás, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Bueno, nosotros le hemos puesto atención, 100% de atención, al tema de la caída. Es decir, entonces Eva, es el versículo siguiente, si quieren lo leemos mejor y lo vemos, versículo número 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió.
y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Bueno, nosotros tenemos que estudiar con detalle el tema de la caída. Lo hemos estado haciendo ya por unas 2 semanas. Pero antes de ir a la caída, aquí hay una pregunta, pero así importante, fundamental, verdaderamente importante. ¿Y de dónde salió la serpiente? Y la serpiente hablaba. Y la serpiente no está contradiciendo a Dios. Y la serpiente no está siendo la portadora de esa segunda voluntad, que no es voluntad, sino que es rebelión. ¿Es entonces la serpiente la portadora de una rebelión, rebeldía, segunda voluntad? Bueno, entonces ¿de dónde la sacó? ¿Y cuándo sucedió? Porque no nos explica la palabra. Estábamos entendidos de que este era el diseño original, maravilloso, pero es evidente que ha pasado algo de lo que no nos dimos cuenta. Espero que ustedes estén tan emocionados como yo. A esto, queridos hermanos, se le llama el gran intervalo. También se le puede llamar el gran paréntesis. Si quieren le llaman el gran agujero. Hay una gran distancia donde pasó esto que hace que la serpiente tenga una voluntad y que hable contradiciendo al Creador en el jardín, en el paraíso de su creación, con la criatura que es el sello, el pináculo de su creación. ¿De dónde sale esto? Bueno, regresemos a mi capítulo favorito, capítulo 1, versículo 1. Regresemos, por favor. Dice, escuchen por favor, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué hay después de la palabra tierra? Un punto. ¿Es verdad? Bueno, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es una declaración. Luego dice el verso 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Voy a regresar, versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz de las aguas. Pero yo quiero preguntarles a ustedes, ¿y no Dios creó las tinieblas y la luz y las separó más adelante? Entonces, ¿de dónde salió este versículo número 2? Número 2 punto, y ahora número 2 o literal B. Segunda pregunta, ¿ustedes creen que Dios creó los cielos y la tierra desordenados y vacíos? Eso no lo cree nadie. Dios es perfecto. Dios no creó ni desordenada la tierra ni vacía, la creó perfecta. Su creación es perfecta. Su creación es maravillosa. La Biblia nos da testimonio de que Dios lo planeó y lo ejecutó y lo hizo. Y Dios la hizo perfecta. Ahora, ¿qué sucede? Bueno, miren, este es un mensaje que yo prediqué cuando nos mudamos a este lugar hace unos 30 años. Lo prediqué en el Salón Jehová Rafa, cuando el Salón Jehová Rafa no había sido modificado. Ahí comencé a predicar este mensaje. El gran intervalo, agujero, distancia, paréntesis, como usted le quiera llamar, es la gran distancia que hay entre el versículo número 1 y el versículo número 2. El versículo número 1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, punto. Hay ahí un punto y final. La segunda declaración dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, hoy, querido hermano, tengo yo que parar y hacer, discúlpeme, una segunda subdivisión. O sea que a nuestra primera subdivisión, que era el diseño original, ahora le vamos a sacar 2 más. 1, el diseño original, capítulo 1, versículo 1, y el capítulo 1, versículo número 2, y le vamos a llamar el gran intervalo. Y por supuesto, para ello, vamos ahora a la palabra del Señor.
Vamos nosotros a leer Isaías 45, versículo 18. Lo vamos a hacer de una manera lenta. Me parece que es muy importante que lo veamos. Así que busquemos, por favor, en el libro de Isaías, el capítulo número 45, y vamos a ver el versículo número 18. Ya estamos ahí. Yo quisiera que todos lo puedan ver con sus ojos. Isaías 45, 18. Entonces dice, les voy a leer la versión de la Reina Valera del 60. Dice así: porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay más. Voy a leerles la versión de la Biblia de las Américas. El mismo pasaje, por supuesto. Dice: porque así dice el Señor que creó los cielos. Él es el Dios que formó la tierra y la hizo. Él la estableció y no la hizo un lugar desolado, sino que la formó para ser habitada. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. Ahora leamos de una manera muy tranquila y muy despacio el pasaje desde el versículo 5 hasta el versículo 19. Estoy en Isaías 45. No sé qué versión tenga cada uno de ustedes. Yo voy a leer la Reina Valera. Dice así, capítulo 45, verso 5 en adelante. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Rociad cielos de arriba y las noches destilen la justicia. Ábrase la tierra y produzcanse la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente, yo Jehová lo he creado. Ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. ¿Dirá el barro al que lo labra, qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Ay del que dice al padre, ¿por qué engendraste? Y a la mujer, ¿por qué diste a luz? Así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador. Preguntadme de las cosas por venir. Mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos. Perdonen un instante. No por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. Así dice Jehová: el trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía y los sabeos, hombres de elevada estatura, se pasarán a ti y serán tuyos. Irán en pos de ti. Pasarán con grillos, te harán reverencia y te suplicarán diciendo: ciertamente en ti está Dios y no hay otro fuera de Dios. Verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. Confusos y avergonzados serán todos ellos. Irán con afrenta todos los fabricadores de imágenes. Israel será salvo en Jehová con salvación eterna. No os avergonzaréis ni os afrentaréis por todos los siglos. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Qué palabra más maravillosa. Pero el versículo 18 usa esta expresión: Él la hizo y la compuso. Él la hizo y la compuso. Hay un momento en el versículo Génesis 1:1 que dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Él la hizo. Pero luego hay otro momento donde dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y entonces el verso 3 dice: y Dios dijo, sea la luz. Sí, pero en ese versículo 2 hay una parte en el inicio que dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Quiere decir, queridos hermanos,
que cuando el Espíritu Santo se movió sobre la faz de las aguas y Dios dijo, sea la luz, y el verbo se manifestó y fue la luz, esa es la acción de componerla. Porque dice, yo la hice y la compuse. Bueno, ¿qué necesitaba suceder entre hacer y componer? Que hubiese una descomposición, ¿no? Es decir, algo que hay que componer es algo que se desarregló, o que se arruinó, o que se destruyó, la palabra que quieran. Pero entonces, Isaías nos está diciendo que hubo ahí un momento. Por supuesto que no es solamente el libro de Isaías. Vamos a ver dos menciones de este momento en el Antiguo Testamento. Una está en Judas 6 y la otra está en Segunda de Pedro. Vamos al libro de Judas. Carta de Judas, versículo número 6. Dice de esta manera: y a los ángeles, bueno, mejor espero que lo encuentren, por favor. Entonces, la carta, Judas, versículo número 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Por esto me está hablando entonces de una, ¿cómo le llamo? ¿Rebelión? ¿Revolución? ¿Cómo le llamo? La palabra le llama que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Quiere decir que hubo una rebelión en el mundo angélico. Vamos a Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo número 4. Voy a repetir Judas mientras ustedes encuentran Segunda de Pedro. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Eso dice Judas 6. Segunda de Pedro, la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo número 2, versículo número 4 dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, es evidente que está hablando de lo mismo que Judas. Es evidente que están refiriéndose a lo mismo. Están refiriéndose a un momento de una rebelión de ángeles. Dice, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Bueno, entonces hay una gran pregunta. ¿Cuándo sucedió esto? ¿En qué momento sucedió? Bueno, lo que yo quiero afirmar, aseverar y someter a la consideración de ustedes con el escrutinio de la palabra es que esta rebelión se dio entre el versículo número 1 y el versículo número 2 de Génesis. Ahí es donde la tierra se descompuso. Por eso dice Isaías 45, 18, yo la hice y la compuse. Quiere decir, perdónenme porque no quiero confundirlos, pero quiere decir que esta expresión del diseño original tiene otra vez dos partes. En realidad tres. Una, Dios creó los cielos y la tierra. La número 2, que está implícita y ya la vamos a ver más despacio, es hubo una rebelión angelical en la creación de Dios. Y la número 3 es el Espíritu estaba sobre las aguas y entonces Dios dijo sea la luz y ahí empieza la creación. La voy a llamar así con mucho cuidado, segunda creación. ¿Está bien? Yo la hice, la vamos a llamar primera. Yo la compuse, la vamos a llamar segunda. ¿Está bien? Para efectos de nuestro estudio. Es obvio que es una sola creación, es un solo Dios. Pero aquí hubo un accidente. Un accidente que es una rebelión. ¿Y de qué tipo? Ya leímos, porque el Nuevo Testamento nos explica. De ángeles. Quiere decir que los ángeles preceden al ser humano. ¿Están conmigo? Por supuesto, puesto que todavía no ha sido creado ni Adán ni Eva. Entonces no ha empezado la creación de este mundo natural que tenemos. No ha comenzado. Va a comenzar ahí en el versículo número 3 cuando dice, y dijo Dios sea la luz. ¿Están conmigo? Es que no parece. Entonces, verso 1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Verso 2, primera parte. Y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Verso 2, segunda parte. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Verso 3, y Dios dijo, sea la luz y fue la luz. ¿Están conmigo? Bueno,
Entonces, entre el versículo 1 y el versículo 2 hubo una rebelión angelical. Si esto es así, dice la palabra, por boca de 2 o 3 testigos, bueno, leímos a Judas, leímos a Pedro, pero tiene que haber una explicación donde el Señor nos diga exactamente qué pasó y cómo. Lo que estamos haciendo es localizarlo ya en un momento de tiempo. Esto es algo maravilloso, porque esto verdaderamente tiene la explicación que derriba los argumentos de los secularistas y de los humanistas seculares. Es que cómo puede ser si hay pruebas arqueológicas de que tal cosa, pero cómo puede ser si en realidad encontramos un fósil, pero cómo puede ser si tal y tal cosa, la prueba del carbón 14, y cómo puede ser. Sí puede ser, hay una explicación. La verdad de que Dios creó el mundo en 7 días es verdad. ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia. Punto. Porque lo dice la palabra, lo expresa el Señor. Pero la otra también es verdad, porque dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y también dice, yo la hice y la compuse. ¿Me están siguiendo? Entonces vamos a encontrarnos con el mundo. Voy a decirle, no sé si decirle la primera creación. Voy a enseñarles lo que pasó. Lo que pasó es que entre el verso 1 y el verso 2 hubo una rebelión angelical. Y la Biblia nos la describe en el libro de Ezequiel, en el capítulo número 28. Porque, fíjense, que cuando nosotros leemos en el capítulo 3 de Génesis, y la serpiente, que era el animal más astuto, viene y habló a Eva. Entonces nos preguntamos, ¿será que las serpientes hablaban? Es una pregunta legítima. Lo que sí también es que no se arrastraban, deben haber caminado. Si se parecían a las lagartijas, yo no lo sé, pero deben haber tenido entonces extremidades, porque la maldición fue que se arrastrara. O sea que antes no se arrastraba. Bueno, entonces, ¿hablaban? No lo sé, porque los burros no hablan, pero el burro sí habló con el profeta, ¿se recuerdan? Entonces, puede ser que haya sido una única vez, no lo sé. El burro solo esa vez habló. Entonces, Dios puede hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces, no sabemos si la serpiente hablaba o habló esa vez. Pero el hecho es que yo creo con todo mi corazón que la Biblia dice que habló y entonces habló. ¿Me están siguiendo? Bueno, entonces, la serpiente habló. Apocalipsis nos dice que la serpiente es Satanás, la serpiente antigua, así nos dice. Bueno, entonces, ¿quién habló, la serpiente o Satanás? Ya tengo la contestación. Satanás habló a través de la serpiente. ¿No se acuerdan que en pleno momento de lo más álgido del ministerio de nuestro Señor Jesús, Él explica que va a ir a la cruz y Pedro habla y no dice nada que nosotros no hubiéramos dicho? No, Señor, ¿cómo se te ocurre decir eso? Cállate, Satanás, le dice el Señor a su discípulo. ¿Es que Pedro era Satanás? No, pero Satanás en ese momento usó la voz de Pedro, ¿sí o no? Usó a Pedro, pues, para decirlo de esa manera. Bueno, esto es lo mismo con la serpiente. Entonces, el problema no es la serpiente. El problema, ¿quién es? Es Satanás. Y Satanás es un ser ¿de qué naturaleza? Angélico. Y la rebelión que vimos en Judas y en Pedro es ¿de qué tipo? Angélico. Bueno, entonces ahora veamos nosotros en Ezequiel. Ezequiel 28 es un pasaje extraordinario que nos va a dar mucha luz. Dice así: vino a mí, voy a leerlo completo. Voy a hacer algunos énfasis, pero lo voy a leer completo. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile. Aquí quiero llamarles la atención de algo. A veces a nosotros nos confunde el que Dios habla con símbolos, habla con tipos, habla el Señor Jesús con parábolas. Entonces a veces nos confunde, ¿está hablando de lo celestial o está hablando de lo natural? Está hablando de lo mismo, porque lo celestial es la raíz de lo natural. Lo natural es la expresión de lo espiritual. El reino espiritual es eterno y el reino natural es pasajero. Entonces, nos confunde. Bueno, ¿le está hablando al príncipe de Tiro o a quién le está hablando? No, pongamos atención en el pasaje completo porque es así como lo hace Dios. Voy a leerlo entonces. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile:
Así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Bueno, ¿qué tipo de ser es este ser del que la Biblia habla? Pues es un ser angélico, le dice querubín. Le dice querubín protector. Pero este querubín como que es muy especial, ¿no? Porque dice, eras el sello de la perfección. Estuviste en Edén. Estaba ahí en la creación. ¿Están siguiéndome? Dice entonces, fíjense, es que me parece extraordinario. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Sin embargo, este Edén que va a definir, me parece que no es el mismo que nosotros conocemos. Voy a leerlo de nuevo. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación, tú querubín grande protector. O sea, es un querubín, es grande, pero fue creado. Es creado, no es el creador, no es semejante. El mundo y las películas y el humanismo secular intentan decirnos que estamos en medio de un gran conflicto cósmico, nosotros metidos los seres humanos en un conflicto cósmico de dos adversarios que son iguales y que uno puede ganar y el otro perder. Eso no es cierto. No son iguales, solo hay un creador. El otro es una criatura creada y el final ya lo sabemos nosotros. Va a ir a parar al lago de fuego por los siglos de los siglos. Voy a seguir porque dice, estabas en Edén, en el huerto de Dios. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Luego, y hoy no voy a hacer énfasis en esto, pero esto es extraordinario. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti desde antes del día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Bueno, es muy interesante lo que voy a decirles. Este Edén parece más mineral que natural. Piedras de fuego. Cornerina, topacio, ónice, carbunclo, esmeraldas, oro. Todo es mineral. Es bellísimo. Debe ser, pero es mineral. Ojo con eso porque vamos a venir de vuelta en un momento. Esto es muy importante. Es el Edén, es el paraíso, lo dice ahí. Yo te puse en Edén, en el huerto de Dios, ahí estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, querubín grande. Luego dice que estaba el tema de la alabanza y la adoración. Es muy importante porque dice que tenía preparado antes del día de su creación, tenía preparadas las flautas y los primores de los tamboriles. Esto habla de alabanza, de adoración. Luego dice, perfecto eras desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo cual, contrataciones quiere decir transacciones. No quiero irme del texto, podría explicarles más adelante eso, ahorita limitémonos al texto. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura.
Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron dentro de los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Hay muchas cosas importantísimas que enfatizar. Pero la 1 es que es un ser angelical. La 2 es que es un ser creado. La 3 es que era perfecto hasta que se encontró en él iniquidad. Se corrompió su sabiduría, se corrompió él mismo a causa de las contrataciones. Son transacciones. Evidentemente, este era el ángel superior encargado de llevar la adoración a Dios. No voy a ir ahí ahorita, sino más adelante, otro día quizás. Pero a causa de esto, él quiso la adoración para sí mismo. Además, la palabra declara que cuando él se rebeló, se llevó 1/3 de los ángeles. ¿Es verdad? Bueno, entonces, pasemos ahora a una parte que quiero mostrarles, porque a mí lo que me interesa no es hablar ahorita ni de Satanás ni de la serpiente. A mí lo que me interesa es mostrarles que hay una diferencia entre el versículo 1 y el 2. Eso es lo que me interesa. Y me interesa enfatizar el que dice, la hice y la compuse. Entonces, ¿qué pasó entre el versículo 1 y el 1:2? Perdón, el capítulo 1, verso 1 y verso 2. Vamos, por favor, al libro final de Apocalipsis, al capítulo número 21. Y voy a leer, lo dije todo mal, ¿verdad? Al último libro, que es el libro de Apocalipsis, al penúltimo capítulo, que es el capítulo 21, y lo voy a leer completo. Así que acompáñenme, les doy un momento para que lleguen ustedes a Apocalipsis 21. Y ahora veamos la creación de Dios. ¿De qué está hablando acá? Esto es el final de la Biblia. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo, diciendo, ven acá, yo te mostraré a la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro alto y grande con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ella los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y el que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se hallaba establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro, 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe,
pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubiesen sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues ahí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Bueno, el pasaje es maravillosísimo. Pero, ¿qué les recordó la descripción de la ciudad? Ese cubo de 1200 estadios, ese cubo de oro y los cimientos, ¿qué les recuerda? Les recuerda el lugar del Edén donde estaba este querubín protector. Este querubín que era el sello de la perfección. Este querubín estaba, dice, en el Edén, en el monte santo de Dios te puse. ¿Y cómo era su vestidura? Con todas estas piedras. ¿Y a dónde lo pusieron? En las piedras de fuego. Entonces, nos parece a nosotros que el diseño original era más mineral que vegetal. El segundo diseño, donde vive Adán y vive Eva y vivimos nosotros, es vegetal. Y dice, cuando leímos aquí al principio del capítulo 21, porque la primera tierra pasó y ahora hay una segunda que es esta maravillosa. Bueno, esto me lleva a mí al libro de Hechos de los Apóstoles, a este pasaje que a mí me gusta tanto, el capítulo 3. Me gusta del 17 al 21, pero voy a leer solo del 19 al 21. Hechos de los Apóstoles 3:19. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. ¿Cuántos años me equivoqué diciéndoles a ustedes que el plan de las edades era una línea? No es una línea, es un círculo, porque regresa al principio. Con la restauración de todas las cosas, con el advenimiento de la Nueva Jerusalén, que es la esposa del Cordero, con la presencia de Dios el Padre, de Dios el Hijo, del Espíritu Santo, no hay noche, no hay necesidad de luz, Él es el Cordero, es la luz, todas estas maravillas. Volvemos al principio original. Ahora, ese diseño original al que regresamos, o al que regresa la palabra, esa vuelta completa de 360 grados, nos regresa a Génesis 1:1, no 2. ¿Están conmigo? Porque el 2 dice la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, hoy nos vamos a quedar en este mensaje con la idea. Sí, hubo una rebelión angelical. Se levantó este querubín, que nosotros conocemos como Lucifer, como Satanás, y provocó una escisión. ¿Qué es una escisión? Una división. En lugar de que hubiera una voluntad en la creación, hubo dos. Y Dios creó al ser humano, a su imagen y semejanza lo creó, y luego llamó a su pueblo, y llamó a Abraham, y creó el pueblo de Israel, y de Israel sacó a su hijo, y su hijo, ahora tiene más sentido de las piezas del rompecabezas, su hijo tomó forma de hombre, vino a la tierra, él no conoció pecado, él cumplió la ley, no vino a abrogarla, vino a cumplirla, y luego él escogió el sacrificio, y fue a la cruz del Calvario, y en la cruz del Calvario derrotó a este ser. Derrotó la rebelión, derrotó la desobediencia, derrotó al pecado. Ahí con la sangre de Cristo nos salvó, nos abrió el paso para la regeneración. Además, en su infinita misericordia, nosotros que no éramos judíos y que no estábamos llamados, nos injertó y nos abrió el camino para la salvación.
Es extraordinario, es maravilloso. Podríamos profundizar en esto, ustedes se imaginan cuánto, pero no es nuestro tema. Lo que queríamos era establecer por qué habló la serpiente. Eso es lo que queríamos establecer. ¿De dónde sale la serpiente a contradecir a Dios? Bueno, porque el diablo, Satanás, habló a través de la serpiente y lo que hizo fue proponer su rebelión, su rebeldía. Y le dio al ser humano, con esto termino, le dio al ser humano la oportunidad de escoger. Ahí entran, y las trataremos con detalle, ahí entra esta expresión. Y vio que el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría. Esto no es solamente que el fruto era bonito. ¿Me entienden? ¿No? Por eso lo de la manzana es una invención ridícula, ¿no? Pero esta, o sea, a Eva la puso a escoger. Eva sabía lo que Dios había dicho. ¿Cómo lo sabemos? Porque se lo dijo a la serpiente. Dios dijo que podemos comer de todos los árboles excepto de este. Y Dios dijo que si comiéramos de este moriríamos. No, no morirás, le dice Satanás. Es exactamente lo mismo que hizo en la tentación con Cristo, una y otra vez. Es lo mismo que hace con nosotros. Nos propone una segunda voluntad. ¿Y qué logró cuando Eva dijo que sí? Logró poner adentro de Eva. ¿Vieron esa expresión que dice que Dios sacó fuego de adentro del querubín para destruirlo? O sea que había fuego dentro de él. Bueno, esta expresión de que había algo dentro de él es lo que nos pasó a nosotros. Esa rebelión que había en ese querubín, esa rebelión es la que entró en el corazón de Eva y en el corazón de Adán. Y cuando dieron a luz a sus hijos ya no fueron a semejanza de Dios, sino a semejanza de ellos. Y por eso dice la palabra que el pecado de Adán entró a todos nosotros. Nacemos, somos concebidos en pecado y en iniquidad. Eso es lo que significa ser pecador. No cometer pecados, sino tener esa naturaleza. Ahora nosotros tenemos que enfocarnos en la restauración, en la redención, en la santificación, en la consagración, todas estas palabras maravillosas a partir de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo perdona los pecados, pero solo la cruz de Cristo mata al ego, elimina al yo, es decir, a la rebelión. Ahora en la mente tenemos que ir haciendo sinónimos, 4 sinónimos. Número 1, rebelión. Número 2, desobediencia. Número 3, pecado. Número 4, naturaleza pecaminosa. Número 5, rebelión. Número 6, rebeldía. Número 7, yo solía predicar esto, el abogadito que todos llevamos dentro. Ese abogadito hay que matarlo, porque dice, mi conciencia me acusa, pero mis pensamientos me defienden. O sea, allá adentro hay una lucha. Esa lucha solo termina con la cruz del Calvario. Y nosotros, queridos hermanos, antes de terminar nuestros 19 días, vamos a pasar a entender plenamente, con la ayuda del hermano Watchman Nee, vamos a entender perfectamente cómo debemos llevar al yo a la cruz. Hasta que vivamos, como dijo Pablo, no vivo ya yo, sino vive Cristo en mí. Gloria al Señor Jesús.